Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos ya preparados para desgranarles lo más relevante de las noticias del día, con rigor y con valentía. Nos vamos a ir lo primero a la provincia de Barcelona, donde ha tenido un accidente terrible un autobús que llevaba trabajadores de Inditex. Así quedó el autobús. Eso es un túnel, no se sabe muy bien qué pasó, pero así tuvieron que rescatar a los trabajadores de Inditex en la C32 entre Tordera y Santa Susana, provincia de Barcelona, iban a un centro de Inditex a trabajar. Se investiga el motivo del siniestro. En las primeras horas se dijo que podía ser un pinchazo, luego que si que el conductor ha perdido el control, consecuencia de somnolencia, en fin, no está claro. Lo que sí está claro que tras el accidente ha habido 4 heridos críticos, que hay 11 heridos de menor gravedad y que han tenido y 11 leves. En total, cerca de 40 personas que han necesitado asistencia y que se han llevado un susto, de aquí te espero, consecuencia del accidente, cuando esto es un accidente ad itinere, yendo al trabajo, ¿verdad? Lo digo porque luego las compañías de seguro tendrán que hacer también su trabajo, aunque lo principal es la desgracia, pero luego hay que ponerse a subsanarla en la medida de lo posible. Bueno, y ahora vamos a hablar de energía y para ello contamos con la presencia de doña Ángela Sobrino. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bien. De Comunidad Solar, una empresa que ya ha lanzado algunas soluciones de renovables muy interesantes. La más reciente, una compra en grupo de aerotermia que tiene como objetivo conseguir para ustedes, para los interesados, ahorros muy relevantes de entre el 50 hasta el 70 o quizás incluso más en la instalación de lo que son los equipos de aerotermia. Bienvenida una vez más y cuéntanos, ¿es posible llegar al 70% de ahorro? Buenas tardes, sí, muchas gracias. Efectivamente, es posible llegar a este 70% de descuento. En Comunidad Solar hemos lanzado una super compra en grupo y lo que vamos a hacer justo es esto, reunir a todas las personas que estén interesadas en poner aerotermia en casa para poder decir adiós al gas, y llegamos a esos descuentos por varios motivos. Hemos juntado como 3 líneas de actuación. La primera de ellas es un descuento por esta compra en grupo. Cuanta más gente nos unamos a la compra, mayor descuento obtendremos. Hemos negociado los precios con Acierta Eficiencia, que pertenece al grupo Caser, y cuanta más personas seamos, mayor descuento podemos tener tanto en la instalación como en la maquinaria. Luego, además, hemos ido un paso más allá y también disponemos de bonificaciones fiscales en renta cuando una persona se instala su equipo de aerotermia. ¿Eso lo gestionáis vosotros? Eso lo gestionamos nosotros. Nosotros damos asesoramiento fiscal para cada persona, porque no todo el mundo conoce cómo funciona en la declaración de la renta, cómo te lo puedes desgravar. Entonces, Comunidad Solar ofrece asesoramiento fiscal y así también se pueden deducir entre un 20 hasta un 60% de la inversión que realizan en renta. Y por último, también gestionamos la venta de los certificados CAE. Son certificados de ahorro energético. No todo el mundo lo conoce, es algo que ha salido hace muy poquito tiempo. O sea, tú tienes que demostrar a la administración que ahorras energía en tu casa y ellos te dan un certificado conforme eso es así. Exacto. Vale. Lo que hace es que cuando tú cambias del gas o del gasoil o de algún combustible fósil a el sistema de aerotermia, que es eléctrico y que es renovable, tienes un ahorro energético. Además, el gas consume hasta 4 veces más que la aerotermia. Ese ahorro energético que tienes en kilovatios hora, puedes venderlo al mercado. Hay un mercado para este ahorro, y como hay muchísima gente que no puede hacerlo por sí misma, el ir a un mercado y el vender estos certificados... Complicado. ¿Y eso lo hacéis vosotros? Lo hacemos también nosotros. Bueno, dime una cosa, hemos visto los ahorros vía deducción fiscal, vía compra en grupo, pero ¿de cuánto dinero o de cuánta inversión estamos hablando para que la gente pueda hacer sus números? Y cuánto cuesta de media una instalación de aerotermia y cuánto costaría gracias a vuestra iniciativa. Pues dependiendo también del tamaño de la vivienda, del consumo, del año de construcción y de varios factores, la inversión puede ir de un precio a otro, pero una vivienda media con un consumo medio puede requerir una inversión de en torno a 12.000 euros aproximadamente. Y gracias a esta compra en grupo hemos hecho incluso los cálculos teniendo en cuenta estas 3 líneas de actuación y de beneficios, y esa misma instalación se puede quedar cerca de los 5.000 euros, incluso por debajo. O sea que el ahorro, como ves, es más de un 50% y al final pues supone una gran diferencia.
Bueno, suena muy bien, pero vamos a desbrozar el asunto. Habrá gente que no sepa cómo deducirse la inversión en la renta, otros que no sepan cómo conseguir el certificado de ahorro energético, en fin, todo eso lo resolvéis vosotros, eso queda claro, ¿no? Sí, Comunidad Solar, además, si ya nos conocéis de otras veces que hemos estado aquí con otras soluciones, si hay algo que nos diferencia es la facilidad que ponemos con el objetivo de que la gente que se anima a sumarse a estas soluciones más renovables no tenga que tener ese compromiso ni tenga que estar pensando en cómo obtener el mayor beneficio. Nosotros nos ocupamos, con asesoramiento fiscal y con la gestión de venta de los CAE, de que la persona pueda obtener todos los descuentos posibles sin tener que hacer nada. Habrá gente que quiera pero no pueda, y para eso también tenéis soluciones. ¿Les podéis ayudar a sufragar el gasto de entrada de lo que supone el contrato o cómo lo formuléis? Totalmente. Tenemos también convenios con entidades financieras con el objetivo de que cualquier persona pueda acceder a esta instalación en casa aunque no tenga la disponibilidad de ese primer pago. Entonces lo que hacemos es eso, ofrecemos opciones de financiación sin ningún problema. Bueno, yo de aerotermia entiendo lo justo, pero ¿puedo elegir, si entro en vuestro grupo, ¿puedo elegir la marca del aparato que me vayáis a instalar? Sí, además en nuestra web tenemos las dos opciones con las características de cada una. Tenemos por un lado una gama más estándar, que sería Midea, que es la marca con la que trabajamos, y luego también tenemos una gama más premium, que es la de Daikin. Y entonces incluso así la gente puede elegir y comparar. Marca bien conocida. Claro. Bueno, la instalación, me has dicho antes que lo tenéis solucionado con uno de los grandes instaladores, pero vamos a ver, ¿la mecánica cuál es? Yo llego a un acuerdo con vosotros, firmo con vosotros, pago y luego me van a venir a instalar. ¿En qué plazo? Sí, lo que nosotros estamos haciendo, como comentábamos, todo esto lo va a hacer a cierta eficiencia, que pertenece al grupo Caser, que al final pues, es un grupo reconocido con una amplia experiencia. No por tener mayor descuento significa peor calidad. Al final hemos ido a un buen proveedor. Y entonces lo que hacemos es que la gente que está interesada en participar en esta compra en grupo, primero va a recibir una visita técnica por parte de un técnico de a cierta eficiencia, para así poder hacerle un presupuesto ajustado. Vemos cuánta gente se ha unido finalmente para ver cuánto descuento podemos darle a la persona. Y luego firmamos un contrato y luego me vendrán a instalar eso pues en un plazo razonable, entiendo. Sí, estamos ahora mismo, durante el mes de julio está abierta la lista de interesados. Todo aquel que esté pensando en instalar aerotermia, que se meta a la web ya y que solicite información. Conforme tengamos esta lista de interesados, ya están empezando a hacer las primeras visitas técnicas, ya está yendo el personal de Acierta a hacer visitas técnicas para que incluso haya gente que ya se lo pueda instalar. Y nuestra idea es que en septiembre se terminen de hacer todas las instalaciones, se cierren contratos y la gente haga su instalación, para que así a final de año empecemos con los otros dos pasos, la bonificación en renta, haremos asesoramiento fiscal para la renta del año que viene, poder desgravarlo, y por último gestionaremos a final de año todos los certificados para venderlos. Toda la gente que se ha unido a la compra en grupo, pues Comunidad Solar le vende el certificado y le da ese ingreso adicional. Ángela, interesante. ¿Cómo hay que inscribirse? ¿Cómo hacer para unirse a vuestro grupo? Pues en Comunidad Solar tienen toda la información, el número que está apareciendo aquí debajo pueden llamar, que nuestros asesores le atienden encantados y le asesoran en lo que necesiten. Y si no, en nuestra página web hay un apartado específico para la compra en grupo de aerotermia. Ahí van a ver toda la información que yo acabo de comentar y abajo del todo hay un formulario donde van a recoger los datos básicos de contacto para que nuestro equipo les llame y organicen esa visita técnica y les resuelvan todas las dudas. Como digo, esto acaba a final de julio, así que toda la gente interesada que se inscriba ya. Sí, háganlo, porque hay una cosa, déjame que improvise el matiz poético. Claro, claro. Hay una cosa importantísima, aerotermia igual a libertad. Totalmente. Adiós gas, adiós, que te vaya bonito, si vienen guerras que vengan, pero yo lo tengo resuelto. Y sé lo que me ha costado y sé lo que me ahorro en la calefacción del invierno, eso lo sabemos más o menos y sobre todo si es alguien que tiene incluso ya sus propios paneles o tiene autoconsumo remoto y produce su propia energía. Ya no solo te quitas del gas, sino que produces tú lo que consumes. La idea de la libertad es asociar panel solar con aerotermia. Sí, entonces además en Comunidad Solar nuestro objetivo es conseguir esa independencia energética, esa libertad para no tener que estar a expensas de lo que pasa en el mercado. En donde sea. Sí. En donde sea, en los mercados, en la volatilidad, en los precios, en los rejonazos, en todas esas cosas que nos han tenido fritos tantísimo tiempo. Ángela Sobrino,
muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Comunidad Solar por esa iniciativa, mucha suerte, toda la del mundo. Ya llamaré yo como usuario a ver si me apañáis una solución energética que me sirva a mí también para ganar la libertad. Nos vamos a publicidad. ¡Voilà, que ha liado el King!, ¿no? ¿Contraseña? Preparar y reinar. Siento un king, es mi actitud. Ahora es en casa donde reina la street food. En este party todos están en el mood. Vente para arriba que solo nos faltas tú. Preparar y reinar. King up y reinar. King up. Preparar y reinar. King up y reinar. King up. Preparar y reinar. King up y reinar. King up y reinar. Y reinar. Y reinar. Siento un king. El Pozo Kinga. Yeah. Preparar y reinar. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Contraseña? Preparar y reinar. Preparar y reinar. King up y reinar. King up. Preparar y reinar. King up y reinar. King up. Preparar y reinar. King up y reinar. King up y reinar. Y reinar. Y reinar. Siento un king. El Pozo Kinga. Hemos tomado conciencia de la importancia de cuidarnos y preocuparnos por nuestro bienestar. Sal y Salud es una empresa donde se cuida y mejora la calidad de vida. En sus instalaciones dedicadas a la haloterapia y respirando sales, conseguirá mejor limpieza en las vías respiratorias, mayor cuidado de su piel y logrará el efecto psicoemocional relajante perfecto. Venga a las Cuevas de Sal. Respira sal, vive salud. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. El Toro Televisión nos presenta una nueva colección de relojes con movimiento automático. El diseño es espectacular, equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, de acero inoxidable y sumergible a 100 metros. Movimiento de cuerda automático y con garantía de 2 años. No tiene batería, se carga de manera natural con el movimiento de tu muñeca. Tiene una reserva de carga de aproximadamente 36 horas. La parte trasera del reloj es transparente, pudiéndose ver la maquinaria y el funcionamiento. Llevarás en tu muñeca tu sello de identidad del Toro Televisión y podrás elegir modelo de hombre o de mujer. No pierdas tiempo y adquiérelo ya o pide más información enviando un correo electrónico o llamando al Club de Amigos.
Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión. Hablamos de Begoña Gómez, que a pesar de que al gobierno le incomode, pues para nosotros este es el tema político más serio que hemos visto desde que inauguramos la época democrática. Negocios en la Moncloa, con Sánchez, con Begoña, pero ¿qué me estás contando? Que si un máster, que me lo consigues, que yo te doy, tú me das, el do des que decían los romanos. Bueno, como saben, el gobierno tiene 2 frases hechas. Una, esto es un bulo. 2, esto es la ultraderecha, está basado en recortes de prensa. Y 3, si a la UCO le parece que aquí no hay delito. De eso quiero hablarles con don Miguel Bernat, que es el secretario general de Manos Limpias y que me acompaña aquí en el despacho. Le agradezco lo segundo muchísimo. A vosotros. Vamos a ver, entonces resulta que Manos Limpias tiene sospechas de que en la UCO se han ocultado determinados datos para favorecer a la esposa del presidente del gobierno. Sí, por supuesto. El equipo de investigación de Manos Limpias ha hecho un análisis exhaustivo del informe de la UCO y ha visto que ha ocultado datos relevantes. Por ejemplo, en el pliego de condiciones técnicas que se presentan los licitadores para obtener esos concursos... Los concursos Barrabés. Los concursos de Barrabés. Bien. No figuraba para nada los certificados de buena conducta, de solvencia de las empresas. Entonces, de todos los licitadores, ninguno presentó cartas o certificados de solvencia. ¿Por qué? Porque el pliego de condiciones técnicas no lo exigía. Y el único que presentó certificados de solvencia era Barrabés, y entre esos certificados el de Begoña. ¿Por qué? Las cartas de recomendación. ¿Por qué el perito acepta y valora esas cartas, entre ellas la carta de recomendación de Begoña Gómez, cuando en el pliego de condiciones técnicas no se exigía, y es más, los otros licitadores no presentaron ninguna, pues porque efectivamente no era un requisito esencial? Y ahí hay una valoración exhaustiva a favor de Carlos Barrabés, y por lo tanto todos los concursos los obtenía porque era el único que había presentado esos certificados de solvencia, que los otros no lo habían presentado porque no se exigían en los pliegos técnicos. Pero no, es que había otro dato muy importante. ¿Por qué el perito que elabora esos pliegos de condiciones técnicas no acude a informar en la mesa de contratación? ¿Por qué se ausenta? Cuando un perito formula un informe, el que sea, luego está obligado a acudir y defenderle. Ante la mesa. Ante la mesa, y tampoco acudió. Por lo tanto... ¿Y a eso a la UCO no le parece relevante? No le parecía relevante, y nosotros pensamos que lo hizo de una manera deliberada o presuntamente deliberada para favorecer que no se le acusara a Begoña Gómez de un trato de privilegio con respecto a su íntimo amigo Carlos Barrabés. Todo eso ahora es incumbencia de la Fiscalía Europea, en tanto en cuanto que los 10 millones que se llevaron las empresas UTE de Barrabés, pues llevaban dinero europeo dentro, ¿no? Ya lo hemos presentado esta mañana en la Fiscalía Europea, y además vamos a dar el viernes una copia a su señoría, al juez instructor del 41, por lo menos para que tenga en cuenta y en conocimiento pues de que ese informe de la UCO ha sido un informe no ha sido completo, ha sido
de alguna manera manipulado, y eso es muy grave. No me extraña porque en el caso del proceso contra mi persona en la operación Nelson, nosotros presentamos un informe pericial y que demostraba que la UDEF, en ese caso, había manipulado los discos de manos limpias. Y el perito que informó en juicio oral defendió ese informe pericial de manipulación por parte de la UDEF. Por lo tanto, yo creo que la UDEF y UCO, que en el 90%, en el 95% es gente totalmente decente, pero siempre hay una parte política que depende de Marlaska y que le guía para manipular informes. Por lo tanto, yo creo que esto va a servir también para que la Fiscalía Europea y también su señoría tengan en cuenta que no todo lo que presenta la UDEF o la UCO en este caso es totalmente válido. Dígame una cosa, vimos la comparecencia ante el juzgado por videoconferencia de Carlos Barrabés. Ayer conocimos de sus innumerables visitas a la Moncloa, algunas de las reuniones que tuvo también con Pedro Sánchez. Efectivamente. Yo no sé si eso, evidentemente, pues no conozco el alcance o la trascendencia penal de esos hechos, pero la trascendencia en la opinión pública es así que la conozco. Esto, uno a la Moncloa no va sin ser invitado, no pasas de la garita de... Vamos, esto me recuerda el caso del hermano de Alfonso Guerra, que utilizaba un despacho de la Junta de Andalucía para sus negocios. Esto es vergonzoso. Para el cafelito. Para el cafelito. Esto es vergonzoso, que esté tratando los negocios de Begoña Gómez en un edificio como es el Palacio de la Moncloa y además con la connivencia de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez en esas 8 reuniones que tuvo Carlos Barrabés en Palacio de la Moncloa, por lo menos en 2 que se sepa, y los declaró él mismo, estuvo también presente. Por lo tanto, yo estoy totalmente convencido que Pedro Sánchez es cómplice, cooperador necesario y encubridor de los negocios de su esposa Begoña Gómez. Por lo menos, no, ya digo, no sé la trascendencia, eso ya lo valorará el juez, o los tribunales, si es que eso termina en ese juzgado o tiene que subir más arriba, que a veces, pues ya sabes cómo es la justicia en España, tiene que subir y bajar determinados ascensores. Miguel Bernat, pues muchas gracias por vuestras iniciativas, muchas gracias por Habrá venir acontecimientos en los próximos días, acontecimientos muy importantes. Yo puedo anunciar aquí en primicia que el fiscal general del Estado va a ser imputado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por revelación de secretos. Eso va a ser un escándalo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. La Unión Europea no puede consentir que un país que pertenece a la Unión Europea, ni más ni menos que el fiscal general del Estado, que debe defender la legalidad vigente y perseguir los delitos, se siente en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos. Es gravísimo. Es el que afecta al pareja o a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y sus datos de revelación son los de la agencia tributaria, y como además este señor dice que no busquen más, que he sido yo el que lo ha ordenado. Se autoinculpó, efectivamente. Y además, las fiscales que dependen de ese señor dicen, no, nos lo ordenó, y le advertimos de que eso era delito. Sí, y que había que difundirlo, y que había que difundir esos datos privados. Claro, pues debe pensar el señor fiscal general del Estado que eso entra dentro del sueldo que le paga Sánchez por colonizar la Fiscalía, ¿no? Exactamente. Miguel Bernat, un placer enorme. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros recuperamos el hilo informativo en donde lo teníamos antes, después de la entrevista anterior, y es en Donald Trump. Quiero que sepan que ha reaparecido en público en Milwaukee, en la convención de los republicanos, y que, bueno, pues se le ve muy serio, con un vendaje en la oreja. Se le ve, bueno, pues un poco distante, con sus gestos característicos, y en esa convención, pues resulta que él decide quién va a ser el número 2, lo que llaman los americanos el ticket electoral, que le va a acompañar en la carrera hacia la presidencia. Y el elegido es J.D. Vance, que es senador del estado de Ohio, un hombre que sirvió en las Fuerzas Armadas norteamericanas,
que luego se dedicó como abogado a ganar dinero en el mundo empresarial, que ha escrito algunos libros y ha aparecido en muchos canales de televisión en Estados Unidos, siendo un poco el ilustrado de una zona muy deprimida, de campesinos blancos, religiosos, aunque su madre, por cierto, era muy devota del Partido Demócrata, pero en cualquier caso cuenta a Trump que este hombre puede vincular el voto a los republicanos en esas zonas, en esos estados, el Rust Belt, como le llaman los americanos. Ojo, porque el elegido, Vance, no es un hombre que sea un devoto de Trump histórico, que ha tenido momentos de gran cuestionamiento de la figura de Trump en el Partido Republicano. Entre otras cosas, ha llegado a decir que era un nazi o que hay que ser tonto para votar a Trump, y ahora se lo reprochan. Esto es una evolución. Hemos hablado de esto antes, de los comentarios pasados que hiciste con respecto a Donald Trump. Dijiste que nunca apoyarías a Trump, que nunca te ha gustado, que es un candidato terrible, que eres idiota si le votas, que podría ser el Hitler de América, que podría ser un gilipollas cínico, una heroína cultural, asqueroso, reprensible. Se había llegado a decir cosas, sin embargo, pues las ha olvidado, y Trump por lo visto también, porque a los dos les conviene la presencia del otro, la presencia conjunta en ese ticket electoral. Las cosas han cambiado mucho en Estados Unidos después del intento de asesinato de Donald Trump. Por ejemplo, Elon Musk es un tipo muy rico, inmensamente rico, es el de Tesla, es el que ahora es dueño de la red X, antes llamada Twitter, ¿verdad? Bueno, es un hombre de origen sudafricano, tiene diferentes nacionalidades, entre ellas la norteamericana, además de la suya natural de Sudáfrica. Y este hombre, a la vista de cómo están las cosas, ha comprometido 45 millones de dólares mensuales para sufragar lo que dure la campaña de Trump, que durará pues hasta que se celebren las elecciones. Así es que Elon Musk es uno de los grandes de los negocios en Estados Unidos, que ha vinculado ya su dinero al éxito electoral de los republicanos. Dicho esto, dejamos la actualidad norteamericana, que bastante removida anda, a la espera de que nos cuente el jefe de los servicios secretos, lo hará la semana que viene, sus investigaciones y el balance de la actuación que critican tantísimas fuentes autorizadas en Estados Unidos. Y nos vamos al Parlamento Europeo, porque en el Parlamento Europeo la conservadora, podríamos decir, del grupo del PP, Roberta Metsola, que es maltesa, ha conseguido hoy que el Pleno del Parlamento Europeo le dé 572 votos para que gobierne el Parlamento Europeo durante media legislatura. Luego lo hará un socialista. Son estas cosas que hacen en Europa. Me tapa a ti, me tapa a mí, luego vienes tú porque lo hemos pactado. Ahora Metsola ha derribado, ha hundido la expectativa que pudiera tener Irene Montero, que era la candidata de los radicales de izquierdas y que bueno, pues no ha alcanzado su propósito de llegar a presidir el Parlamento de Bruselas. Bueno, luego veremos algo de lo que ha dicho Irene Montero en ese trance el de hoy, que ha sido el de ir allí a perder. Bien, tengo mucho interés en que podamos mantener una conversación con doña Marta Castro. Doña Marta Castro es vicesecretaria nacional jurídica de Vox. Muy buenas tardes y gracias por atendernos, Marta. Un placer, como siempre, don Javier. Vamos a ver, lo primero, estoy obligado a preguntarte, es si habéis sopesado ya la posibilidad de pedir la imputación de Carlos Barrabés en el caso de Begoña Gómez. Bueno, la verdad es que se pidió ayer a última hora de la tarde ya, porque a raíz de la declaración que tuvimos en el juzgado, vimos, pues no solo por las respuestas evasivas, sino parte de la información que dio, que confirmaba el conocimiento además de Pedro Sánchez de la actividad de su esposa, confirmaba que Begoña Gómez, que el empresario Carlos Barrabés y el propio Sánchez tuvieron varias reuniones en Moncloa, cuya temática era el máster, la cátedra y precisamente
parte de la investigación que se está llevando en el juzgado 41. Las acusaciones populares vimos claro que, y lo sopesamos, nos dimos un tiempo para valorar todos los detalles y a última hora de la tarde se solicitó su imputación. Bueno, ¿qué deduce usted como consecuencias o elementos que puedan contribuir a la causa penal en esos encuentros, 8 creo que eran, de Barrabés con Begoña Gómez en Moncloa, de los cuales, como ha comentado usted antes, 2 tenían como pieza de convicción al presidente del gobierno sentado en uno de los sofás? Ya sabes que el tráfico de influencias, que es el delito por el que se está investigando, no solo es por un hecho en sí, sino simplemente ya por una actividad encaminada a obtener un beneficio. En este caso, además de las reuniones, pues se cuenta con piezas de convicción, como bien has dicho, unas cartas de recomendación en concursos públicos a los que se presentó el empresario, cartas de recomendación emitidas por doña Begoña Gómez, en concursos públicos que parte están ya en Fiscalía Europea y otras afectan a fondos que no son fondos europeos y que tendrá que continuar la investigación. Además, pues se analizará si de esa amistad con Begoña el empresario resultó beneficiado económicamente y qué beneficio obtuvo Begoña. De ahí que nos vamos a la vía de la cátedra. Resulta que una persona con la cualificación que tenía Begoña, justo es que se impulsa su actividad docente a raíz de que su esposo le hacen presidente del gobierno. El examen de por qué Begoña accede a una cátedra extraordinaria y a un máster también de transformación social, pues también es otro indicio que se añade a las conversaciones en Moncloa de cómo se ha pergeñado todo el entramado. Y finalmente la última vía, el asunto no es fácil, pues son quién financiaba, qué empresas financiaban esta cátedra y de qué manera, si hubo o no una contraprestación a la financiación y al apoyo de la esposa del presidente. Hemos visto en las últimas horas cómo la defensa de Begoña Gómez pedía al juzgado una vez más que no grabasen la declaración, y los que somos mal pensados nos preguntamos qué fácil fue que se conocieran las imágenes de su primer pase por el juzgado. A lo mejor era para ahora armarse de argumentos y que su señoría decrete que no se pongan en marcha los aparatos grabadores. Pues por parte de Vox vamos a dar la misma respuesta que hemos dado en la primera ocasión. Cualquier ciudadano, sea una, 2 veces o las veces que tenga que acudir al juzgado, se graba. Y se graba no solo para garantizar la tutela judicial efectiva de las acusaciones, sino también su propia tutela judicial efectiva. Ahora mismo hay un decreto en el que se ha propiciado los medios técnicos en todos los procedimientos. Nos parece no solo contradictorio, sino nos parece una vulneración del principio de igualdad y una vulneración de las leyes procesales que imponen que se tenga que grabar, ya sea la esposa del presidente, o ya sea el propio presidente, o ya sea cualquier ciudadano en cualquier condición. Una cosa muy breve, esto que se está sustanciando en este juzgado respecto a Begoña Gómez, ¿es que 1000 folios, más, menos? ¿Cuánto puede llevar trabajado el juzgado a propósito de Begoña Gómez? Sí, son ya más de 1500, si no me falla la memoria. Bien. Y en aumento, porque la pieza que ya está en Fiscalía también habrá incrementado en los contratos que se han ido recibiendo, y estamos a la espera de documental que ya el juez ha pedido recabar, con que va a ser una causa grande, efectivamente. Ya. Señora Castro, como yo sé que usted es muy trabajadora, le quiero preguntar, y además conoce todos los papeles que están en ese juzgado, si ha quedado acreditado o no, tal vez no, que el registro de la propiedad haya contestado al juzgado conforme fue la señora Gómez la que
colocó una aplicación a su nombre que en realidad era propiedad de la Universidad Complutense. Bueno, ahí hay que decir que no sé si ha ratificado el registro de la propiedad intelectual, pero sí que es una prueba que aportó una de las acusaciones populares, las que Vox lleva a la unificada y en este caso en la querella que presentó Hazte Oír, que aportaba precisamente pues la parte que es pública y que ha podido conseguir del registro. Es verdad que tendremos que comprobar en qué amplitud se registró, qué es lo que se registró además del nombre y demás, porque eso también es una cuestión clave. ¿Qué software, qué plataforma es la que registró Begoña? Bueno, pues muchísimas gracias, doña Marta Castro. Mucha suerte, especialmente el viernes, que el viernes toca sesión de las importantes, ¿no? Sí, además no solo la de Begoña, sino también la de los 2 vicerrectores de la Universidad Complutense, y son pruebas testificales y la verdad es que trascendentales para el desarrollo del asunto y de la investigación. Así que muchas gracias a vosotros. Repito, mucha suerte. Gracias. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa de publicidad para abrir a continuación la mesa de análisis político sin más dilación. Voilà, que ha liado el King, ¿no? ¿Contraseña? Preparar y reinar. Siento un king, es mi actitud. Ahora es en casa donde reina la street food. En este party todos están en el mood. Vente para arriba que solo nos faltas tú. Preparar y reinar. King up, y reinar. King up, preparar y reinar. King up, y reinar. King up, preparar y reinar. King up, y reinar. King up, y reinar, y reinar, y reinar. Siento un king. El Pozo Kinga. Preparar y reinar. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Contraseña? Preparar y reinar. Preparar y reinar. King up, y reinar. King up, preparar y reinar. King up, y reinar. King up, preparar y reinar. King up, y reinar. King up, y reinar, y reinar, y reinar. Siendo un king. El Pozo Kinga. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. El Club de Amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en 5 tomos de la beatana Catalina Emmerich. Esta monja agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María, reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual.
Las 8:09, abrimos la mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados hoy. Don Álvaro Ballarín, muy buenas tardes, bienvenido. Hacía muchos años que no nos veíamos. Bueno, tanto como años se le ha hecho a usted muy largo. O meses, pero muchos. Eso es buena señal de que me echa de menos. Diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Bueno, y don Manuel Pino, eminente jurista, hombre que estuvo en la democracia en política metido, pero muy metido. Muy activo. Y que ahora es vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero que empiecen conmigo porque ustedes probablemente no lo sepan, pero yo tengo con mis espectadores una especie de cruzada. La cruzada porque este país cambie los sentires en eso de la droga. La droga no es un delito contra la salud pública. La droga es un delito contra la seguridad, contra la supervivencia de la sociedad española. Y si no actuamos pronto, algún lugar de España estará más cerca de un estado mexicano como Sinaloa que de Europa. Y les traigo ejemplos que ustedes pueden ver. Les demuestro que lo mismo es el mundo rural como las ciudades, que el que no tiene una planta de no sé qué tiene dos, que el que no pincha la luz para producirla tiene un narcopiso en un barrio de Madrid, por ejemplo, y que esto nos está pudriendo como sociedad. Y hay que reaccionar, y la reacción tiene que venir, uno, del mundo de la política, haciendo propuestas que nos parezcan bien a todos, tal vez endureciendo las penas, tal vez creando juzgados especiales en determinados lugares de España, tal vez dando más medios a los cuerpos de seguridad del Estado, no lo sé, pero hoy os traigo un ejemplo muy bonito. Torrent es un pueblo muy cerquita de Valencia, un pueblo dormitorio, un pueblo industrial, como queráis, en el que hoy han detenido a 3 hermanos que regentan un bar por traficar con drogas. Lo relevante no es esto me podéis decir, esto pasa en 30.000 lugares de España, ¿no? Lo relevante es que los 3 hermanos están entre las siguientes edades, el más joven 64 y el mayor 73. ¿Y con esto qué vengo yo a decir? Pues que esto es un problema, que cuando 3 dueños de un bar en Torrent, Valencia, deciden dedicarse al tráfico de drogas, es que, como les pasa a los jóvenes cerca del Estrecho, le sacan más a eso que a la actividad, digamos, laboral. Y se dedican ¿a qué? A las lanchas, o a bajar los fardos de las lanchas al todoterreno, o a llevar, o a custodiarlo, o a lo que queráis. Pero eso no puede ser. Eso no puede ser porque descalabra nuestra sociedad. Y ahora os dejo opinar, si queréis, o si no saltamos a otro tema. Bueno, puedo opinar que hay que fortalecer el plan antidroga, que hay que poner más medios para que el plan antidroga tenga eficacia y que eso hay que combatirlo porque coincido contigo que es una lacra que cada día nos está invadiendo, ¿no? Y cada día va a más. Y nuestro Estrecho cada día pone en evidencia los fardos y fardos que llegan ya a las costas delante de los bañistas, ¿no? Entonces, pues claro, ¿cómo se combate eso? Pues tiene que poner medios y tiene que haber un acuerdo nacional, un pacto de Estado contra la droga y ser duros con eso. Me parece bien. En la persecución de eso. Bueno, pues además de que la droga es mala y todo lo que sabemos que hay que combatir el tráfico y hay que combatirla en origen, el problema además añadido es que en algunas partes de España, conocemos el caso principalmente de la línea, el campo de Gibraltar, hay grandes problemas de empleo y de empleos que tengan calidad. El problema que tiene España es los salarios son bajos porque tenemos un problema de productividad. Hablábamos con el señor Pino ahí en la antesala de la reducción de la jornada laboral, la productividad que hay en España, y en España hay que crear sectores productivos que tengan valor añadido, que se puedan permitir pagar buenos salarios y que eso cree oportunidades y, como decía usted en su introducción o lo insinuaba, hagan que la gente, en vez de dedicarse a lo fácil que es traficar o sacar los fardos del mar, pues tengan un empleo digno. Lo que pasa es que eso requiere tiempo y apostar por esas políticas de formación y de creación de empleo. Pero no se olvide de que el miedo guarda la viña, y son las penas las que hacen que decidas a lo mejor un trabajo peor o menos cómodo que el de la droga o unos ingresos adicionales. Bueno, hoy ha sido un día de fracaso para Irene Montero en el Europarlamento. Ella trataba de arrebatarle la presidencia de la Eurocámara a la maltesa Mazzola, no lo ha conseguido, pero me interesa que conozcan cómo defendía ella sus posiciones que han resultado perdedoras. El grupo de la izquierda europea, de Left, presentamos esta candidatura para defender una Europa de paz, que apueste por el fin del genocidio contra el pueblo palestino.
Una Europa feminista, verde, antirracista, antifascista, de derechos para los trabajadores y las trabajadoras y de justicia social. Y las elecciones en Francia nos dejan una lección democrática y antifascista. A la extrema derecha se le gana por la izquierda. Las políticas neoliberales y el relato de la moderación no solo no frenan a la extrema derecha, sino que le ponen una alfombra roja. A los fascistas se les para garantizando derechos. Bueno, como digo, pues el resultado es que ha perdido de goleada, porque la otra ha conseguido 572 votos, de los que hay en el Parlamento, hay muchísimos, hay 720, pero en cualquier caso, una barbaridad. Bueno, no queréis comentar a Irene Montero, ya la conocéis. Yo sí, si me permites. Venga, adelante. Horcajo, a ver, si es que yo cada vez que escucho a esta señora y a los representantes de Podemos en la Asamblea de Madrid, bueno, ya no están porque ahora han desaparecido, buen criterio de los electores madrileños, pero está más Madrid, que es como una especie de Podemos 2.0, Podemos en patinete. Es que, aparte de que no me creo nada de lo que puede decir, es que tengo una sensación, y todos hemos pasado por la universidad, tengo la sensación de que siguen en una especie de curso de verano, como si fuese una especie de máster pagado, un curso universitario, juegan a hacer política y no están preparados ni para administrarse ellos mismos. Antifascistas, un lenguaje sin profundizar, son incapaces de aguantar un debate más allá de 4 eslóganes, sin ninguna preparación. Y a mí la pena que me da es que llevan a Europa ese discurso vacío que nos deja mal, no ya independientemente de ideología, es una cuestión casi de capacidad, de habilitación, y que esta señora y los que representan, porque lo que parece con ese lenguaje es que todos imitan a Pablo Iglesias, además, todos tienen los mismos ademanes y el mismo discurso. A mí lo que me da pena es que España, con lo caro que es ser ministro, con lo que significa ser ministro de España, bueno, es que yo decía de vez en cuando en broma que más que ser ministros de España son ministros o del PSOE o de Podemos, pero casi no merecen el nombre de ministros de España, haya podido ser ministro, porque es que es como el vacío, la vacuidad, la nadería, es una especie de pozo sin fin de ignorancia y de falta de cualificación para algo tan noble como es el hecho político. Bueno, vamos a un tema muy relevante que yo sé que al señor Pino le va a interesar, pues quizás lo que más en el día de hoy. La decisión del Tribunal Constitucional de anular, al menos parcialmente, el caso de los ERE en lo que toca a 2 personas, Griñán y Chávez. Griñán estaba condenado a 9 años de inhabilitación, Chávez, y Griñán estaba condenado a un tiempo de cárcel e inhabilitación de 11 años, pero como estaba enfermo, pues no llegó a ingresar. Ahora dice el Tribunal Constitucional que se vulneraron sus derechos en lo que toca a la presunción de inocencia. Y tumba la sentencia y le ordena a la Audiencia de Sevilla que rehaga la sentencia en el caso de lo que toca. A un personaje menor de la trama Gürtel no ha tenido tanta suerte. Tengan en cuenta que estos dos, Chávez y Griñán, también fueron presidentes del PSOE y que, bueno, a uno de ellos, concretamente a Chávez, le ha faltado tiempo para salir y decir que esto fue un montaje, para señalar al PP de Andalucía, que esto fue un montaje y que hay que ver que por fin se arregla un montaje que ha sufrido en su carne. Vamos a verlo. Constitucional sigue borrando sentencias de los ERE y este martes le ha tocado a los expresidentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chávez, las piezas mayores de todo el entramado. No había trama política, no había ninguna confabulación política, no había absolutamente nada. Chávez estaba condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación y Griñán a 6 años y 2 días de prisión y 15 años de inhabilitación por prevaricación y malversación. Ahora ambas sentencias quedan anuladas y el Constitucional obliga a la Audiencia Provincial de Sevilla dictar nuevos fallos al considerar que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal. De esta manera, el expresidente andaluz, Griñán, nunca tendrá que entrar en prisión. Una decisión que nos sorprende, y es que Chávez y Griñán son los últimos de una larga lista, porque las sentencias del Constitucional ya han supuesto la excarcelación de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, del exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, y del exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Antes de arrancar el pleno de este martes, el órgano presidido por Conde Pumpido ha rechazado la petición del PP de apartar del tribunal a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y a la magistrada María Luisa Balaguer. Según los magistrados, las recusaciones son extemporáneas. Desde Vox denuncian la instrumentalización de la justicia. Y donde ahora parece que el Tribunal Constitucional al servicio del PSOE. Y desde el PP acusan al Constitucional de borrar la corrupción. Y con esta resolución del Tribunal Constitucional, Andalucía le pide perdón a los corruptos de los seres. Y es que con estas revisiones queda casi anulado el mayor caso de corrupción en la historia de España, en el que se repartieron a escondidas unos 680 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, que en aquel momento controlaban los socialistas. Manuel Pino. Bueno, pues primero mi tristeza porque el Tribunal Constitucional siga dividido entre progresistas y conservadores y se repita esto que ha pasado hoy, pues era 7-4. Una situación anunciada. Desde que empezó ya con Madalena Álvarez se veía que el final iba a ser este, ¿no? Hay que ser respetuoso con las decisiones judiciales. Lo que también tengo que criticar es que el Tribunal de Garantía, el Tribunal Constitucional, no es una instancia superior al Supremo, en lo que quiere convertirse. Es un tribunal de garantías constitucionales y hay que ver qué derechos constitucionales se han vulnerado y pronunciarse sobre ellos, no sobre sentencias que vienen ya avaladas por la Audiencia de Sevilla y avaladas por el Tribunal Supremo. Entonces, eso también vaya mi parte de crítica. Pero ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que a los andaluces se le han perdido de sus presupuestos, de sus impuestos, 600 y pico millones de euros que no acaban de aparecer. Y eso es una realidad objetiva que la han visto por un lado y por otro. Y quedan todavía muchos temas por abrir. ¿En qué ha consistido esto? Pues en unas malas prácticas conocidas y consentidas por el establishment de 40 años de poder socialista en Andalucía. Y eso ha sido también objetivo. ¿Dónde han ido? Gran parte de ese dinero han ido a falsos trabajadores que han sido y están siendo perceptores de pensiones indebidas. Y han cogido una compañía de seguros también muy singular, donde han depositado a la lista que han facilitado políticos y sindicatos de falsos trabajadores y los han puesto de pensionistas bajo el pago de una prima única de seguro en modalidad de renta vitalicia. Y eso es lo que tenemos que no lo puede borrar ni el Constitucional. Claro, es que están nombres y apellidos, se sabe, están las pólizas, las tendrá el tribunal y eso ha sido así. Aquí hay gente metido a concejales, a familiares, a amigos, a aparatos socialistas y tal, y eso es una realidad que ha sido contrastada por la Audiencia y por el Supremo. También de otros desfalcos en otros gastos más suntuosos de fiestas y banquetes, ¿no? Y luego ha habido manifestaciones incluso de algunos sindicatos que eran conseguidores, un tal Lanza, en la que dice a su madre que su hijo tenía dinero en el colchón para quemar una vaca. Para asarla. Para asar una vaca. Bueno, pues claro, este es el tema de fondo. Que eso en la actual situación de nuestro Tribunal de Garantías, que esto tenga estos resultados, pues chicos, pues no sé, no podemos tener una legislación penal para los comunes ciudadanos y otro para los políticos. Pues claro. Horcajo, tenía ganas yo de hablar de ese tema, fíjate tú, que no había tenido ocasión, tengo que llamarte con más frecuencia. Mira, en primer lugar, esta resolución, esa sentencia del Tribunal Constitucional, en primer lugar es un gran fracaso de la justicia española, porque como bien ha dicho el señor Pino, lo que ha dicho la Audiencia de Sevilla, lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y lo que ha dicho el Supremo, lo contradice el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal de casación, sino solamente de garantías constitucionales. Puede decir si una ley es constitucional o no, se le puede hacer un recurso de inconstitucionalidad y decir constitucionalidad o no, pero no ser un tribunal de revisión de lo que diga el Supremo. Uno, pero lo importante, porque creo que con ese tema hay que hacer pedagogía y casi nadie, salvo tú, lo vas a hacer en tu programa y yo me permites humildemente que te ayude. Yo he sido portavoz de presupuestos durante muchos años, he ayudado a sacar 4 presupuestos del Partido Popular y hay que explicarle a la gente de una manera pedagógica qué es lo que ha pasado aquí. A ver, el argumento del Constitucional es que ninguna ley puede ser inconstitucional y que cualquier cargo público en un ejecutivo que cumple una ley no puede delinquir porque esa ley es
resultado de la soberanía popular, de la soberanía en este caso autonómica, y que se limitan a ejecutar algo que han aprobado una serie de señores. Hasta ahí, impepinable. Y que en todo caso, al que le correspondiera, tenía que haber preguntado al Constitucional si ese presupuesto aprobado en el año correspondiente era constitucional o no. Si esto fuera así, Horcajo, nunca habría en España ningún delito de corrupción, porque hasta el último euro que sale que gastan los políticos, hasta el último euro, incluso a través de modificaciones presupuestarias, siempre sale de unos presupuestos. No hay dinero, como decía aquella ministra socialista, que caiga de los árboles. Los políticos administramos dinero público que se ha aprobado antes en un presupuesto, siempre en un presupuesto. Esto, de aplicarse así, generaría una impunidad, una inmunidad absoluta en todos los rincones de España para las tres administraciones, local, autonómica y estatal. El gran fallo aquí está en que cabe que se apruebe una ley por un Parlamento y que, por tanto, si tú la cumples la ley fielmente y sin ilícito penal y de buena fe, no haya delito, pero con ese mismo presupuesto, si tú donde ves que hay una partida destinada a los ERES para financiar a la formación de los desempleados, la desvías para financiar a tus amigos, siendo legal el presupuesto, la utilización que haces de ese presupuesto es ilícita y posiblemente delictiva. Y ahí sí que hay delito y no te puede salvar ni siquiera un Tribunal Constitucional 7-4. No es tanto que la ley sea ilegal porque no lo puede hacer y que si tú cumples la voluntad popular manifestada en un Parlamento autonómico, tú no puedes delinquir, y eso es compatible con que el uso que haces de ese presupuesto, cuando tú directamente haces la orden de la consejería para destinar ese dinero a una persona y no a otra, ahí sí que cabe dentro de ese presupuesto haber delinquido, y eso yo creo que está en el debe del Constitucional. Es que además la propia intervención de Andalucía hizo informes denunciando esas irregularidades. Un centenar. No del presupuesto, del uso del presupuesto. Del uso del presupuesto. Un centenar. Hizo muchas, y eran conocidas por el gobierno que en aquel momento presidía la Junta. Entonces eran denunciadas. Y el Constitucional distingue de actos políticos administrativos. De si nuestra aprobación de presupuesto es un acto político. Eso no es delito penal, un acto, aprobar un presupuesto. El tema es que usted en las partidas, y por eso van a dejar solo al de empleo, van a dejar solo al de empleo, con toda la carga de esto, al consejero de empleo, lo van a dejar ahí residenciado, el problema para que él pague las consecuencias de todos. Bueno, vamos con las novedades del caso Begoña Gómez. Una que tengo que adelantaros es que han vuelto a pedir que no se la grave, siendo que el juez ya dijo la primera vez que se la graba, mire usted, porque no puede tener ningún privilegio, no es acreedora, es una ciudadana más. Y si a los ciudadanos se les graba cuando llegan como investigados al juzgado, pues a ella se le tendrá que grabar. Pero no, ya están volviendo a pedir que no se la grave porque porque tal y porque cual. Vamos con las novedades del caso. El Partido Socialista insiste en que no hay nada. Y echa balones fuera sobre los encuentros entre Begoña Gómez, Pedro Sánchez y Carlos Barrabés. La agenda del presidente del Gobierno es pública y privada, pero nunca es secreta. Y en el caso además del señor Barrabés, que es un empresario reconocido, pionero y precursor de lo que llamamos el comercio electrónico, a lo largo de sus años se ha reunido con máximos dirigentes políticos institucionales. El año 2020 marca el inicio de las relaciones laborales entre los tres. Entonces el empresario era profesor asociado del máster que codirigía la mujer del presidente. A la testifical de este lunes, el juez Peinado se centra en la relación que guardan los encuentros que ha declarado mantuvo el empresario con Sánchez y su esposa, así como los beneficios que obtuvo su empresa Innovanext en 2021 y 2022, justo después de colaborar con el máster de Begoña Gómez. En total, se hizo con más de 20 millones de euros por parte del Estado, es decir, hasta el 90% de los contratos públicos de sus empresas, que si bien no los obtuvo de manera directa por parte de la Moncloa, sí lo hizo a través de una empresa dependiente del Ministerio de Economía, Red.es. El año 2021, no obstante, coincide también con este momento en el que Pedro Sánchez le alaba justo 2 meses antes de recibir su primer contrato. Nuestra aspiración es
modernizar profundamente nuestro tejido empresarial. Yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona. El próximo viernes 19 de julio es el día en que su mujer, Begoña Gómez, debe declarar ante el juez Peinado. Y entre los intentos por parte del Partido Socialista de dar por cerrado el caso, el propio presidente Pedro Sánchez estaría barajando querellarse contra el magistrado. Dicen cuando finalice la instrucción del caso. Ya criticó que se abrieran diligencias contra su esposa en periodo electoral. Lo tildó de bulo y de un intento más por parte de la derecha, también de la justicia, por quebrar su plano político y personal. Pedro, eso es machismo recalcitrante, que tu mujer es una gran profesional. Si se querella contra el magistrado una vez lo archive, será ella, no tú. Ahí lo dejo, pero es para reflexionar esto. Álvaro Ballarín, ¿cómo ves el caso Begoña? Sobre todo después de las declaraciones de Barrabés ayer, que había tenido varios encuentros también con el presidente, y en fin, todo lo que hemos visto del Doudes, porque él 20 millones que le llegan de lo público al tiempo que hace algunos favores que vamos conociendo a la señora Begoña Gómez. Sí, la verdad es que este tema está sub iudice, hay que dejar trabajar a la justicia y tampoco debemos más que ir opinando sobre lo que conocemos, porque la instrucción del juez Peinado pues está siendo bastante intervenida y criticada por la izquierda y por el gobierno de España en una intromisión absolutamente ilegítima y que no respeta la división de poderes contra un juez. Luego está también, como dicen ellos, unos informes de la UCO que presuntamente, como dicen ellos, la exculpan. Lo que sí hay que dejar muy claro, ya de una vez, en España, es que hay que hacer un estatuto de los cónyuges de quien tiene el poder ejecutivo para que estos comportamientos sean tan claros y transparentes como ocurre en Estados Unidos, que antes de llegar a ningún cargo, no solamente el presidente, sino el cónyuge del presidente, sea hombre o mujer, tiene que hacer una declaración diciendo los bienes con los que entra, dejando las posesiones que tengan en activos en manos de un fondo y ver cuándo salen qué bienes tienen, porque eso es lo que en este caso se está dando a la luz y es lo que tenemos que exigir todos los españoles. Y no. Bueno, pues sí es verdad que hay que dejar trabajar al juez en su independencia y en su juzgado, en esta instrucción que tiene abierta, porque hay indicios que pueden ser constitutivos de delito. Y los indicios no son baladí. Los indicios es que Begoña Gómez, primero, utiliza la Moncloa para sus intereses profesionales. En primer lugar, lo utiliza para llevarse al rector de la Universidad Complutense para que le monten una cátedra sin tener los méritos suficientes para ostentar esa cátedra. Y le dan una cátedra, pero lo llevó también a la Moncloa. No solamente llevó al revés, llevó también al rector. Eso impresiona mucho. Llevó también al rector. Luego lleva a la persona que le facilita la cátedra y le organiza el máster de la cátedra, a Barrabés, en 2 ocasiones con su marido siendo presidente. Pero parece que hay como 6 más donde ha ido Barrabés allí a trabajar con el equipo de Moncloa para los fines que tenga la cátedra y los negocios de la cátedra. Lo que sí es evidente es que desde que Begoña Gómez pone las cartas de recomendación en las manos de Barrabés, su empresa, desde el 21, ha facturado ha recibido subvenciones públicas del Estado como 5 veces más que los años precedentes, en el mismo periodo. Pues algo ha sucedido, porque claro, si el tema es muy fácil. ¿Usted qué ayudas públicas tenía en los años precedentes, coja 5, y qué ha tenido en estos nuevos, cuando tiene esta socia que le recomienda con esas cartas, y sus paseos a la Moncloa, y la propaganda que hace de sus actividades el propio presidente, que parece que en Aragón ha estado hablando de esta empresa, no ha hablado del IBEX, no es una empresa del IBEX, ni es una empresa, una multinacional española que lleva la bandera y la riqueza de España y su fortaleza por el mundo. Habla de una empresa pequeñita, de deporte, que ha avanzado y que ha hecho tal. Entonces, parece que hay indicios. Entonces, el juez está obligado ante una denuncia a ver si hay indicios. Que no los hay, pues archivará. Que los hay, seguirá adelante y imputará al que corresponda. Y luego, si no están de acuerdo, pues tendrán sus recursos. Pero lo que no se puede es alarmar todo como una persecución, la derecha, los jueces fachas, los jueces con toga. Eso no puede ser. No puede ser que el PSOE se resista a que actúe la justicia, porque es su función. Cuando tiene una denuncia y hay indicios de delito que tiene que investigar. O si no, quedaría en un incumplimiento de las propias funciones del juez. Ahí está el consejo del abogado
o de los abogados, que suele ser poco comprensible para los ciudadanos. No, tú no des explicaciones, no, tú niega. Ya veremos qué es lo que encuentran, pero de momento tú no des explicaciones. Ahora entenderán por qué Pedro Sánchez no ha querido nunca dar explicaciones sobre si conocía a Barrabés, si conocía los cursos, si conocía al rector de la Complutense. Nada, lo mejor es callar y ver en el juzgado qué es lo que han descubierto en el juzgado. Imagínense, eso no significa, no es nada ni bueno ni malo, pero desde luego es una fuente imprescindible para no cometer errores que, como hemos visto, alguna vez que os he puesto imágenes de cómo se explica Begoña Gómez, pues es bastante fácil que incurra en alguno de ellos. Y ahí lo voy a dejar porque soy un tío elegante. Vamos a cambiar de asunto. Los fiscales, bendita indignación, porque antes cuando hablábamos de lo del Constitucional y los seres, yo me he tenido que morder la lengua para decir, oye, ¿y cuándo viene la respuesta del Supremo? ¿El Supremo se lo va a comer con patatas? ¿Que le retuerzan la sentencia en el Constitucional y que salgan de la cárcel los que ha condenado? En el Constitucional, oiga, 7-4, siempre los mismos, siempre votando en dos frentes. Oiga, los cuatro, bendita sea, háganos un favor a todos, dimitan, paren el puñetero Tribunal Constitucional. Hay que ser un poco heroico. Bueno, eso no está en el suelo. Bueno, no está en el sueldo, pero hombre, Audiencia de Sevilla, que os han devuelto la sentencia para que se rehaga. Ya, pues vale, vamos a rehacerla. Que hasta ahora la Audiencia de Sevilla se ha ido comiendo lo que le manda el Constitucional. Hay que poner en libertad a Maleni, hay que poner en libertad al otro, hay que exonerar de responsabilidad. Venga, todo tal como viene del Constitucional, ala, ponen el sello y ya. Bueno, pues a lo mejor es la hora de pedirles un comportamiento un poco más heroico a todos estos señorías. Pero fíjate, Javier, que ha habido una cosa importantísima hoy también, una resolución importantísima. El PP ha recusado a personas con carné que no podían estar en esta decisión y se la han denegado. Pues claro, es que lo que ha hecho el PP es ir con el lirio en la mano. Porque tú te crees que Cándido Conde Pumpido... Se lo han denegado, claro, es un viejo zorro. Pero bueno, que los que están allí con carnet político, con cargo político, unos ministros, hasta un ministro, con carnet del PSOE y con cargos en la Junta que ha tenido también. Está mal planteado ante el señor Cándido Conde Pumpido. Voy a hacer una gracia. En España hay 3 poderes y el Constitucional se ha convertido en el 4.º poder, una cámara política que funciona en función del color del grupo político que les ha nombrado. El resultado, esto es como si en la Eurocopa supiéramos todos cómo van a quedar los partidos. Por cierto, enhorabuena a nuestros chavales, pero 7-4 siempre significa... Siempre lo mismo. Siempre lo mismo y siempre 7-4... Y progresistas y conservadores. Bueno, pero todos 7-4 es un poco... Ser tan previsible es un poco la antijusticia. Cantón, ¿no? Es muy cantón. De hecho, han encargado unos andamios y unos tíos especialistas en cincelar para poner debajo de donde pone Tribunal Constitucional, poner limpia, brilla y da esplendor. ¿Eso es la Real Academia de la Lengua? No, eso es el Tribunal Constitucional. Si eres del PSOE, limpia, brilla y da esplendor. A lo que íbamos, el heroísmo. Hoy está bien los fiscales, los señores fiscales, su asociación mayoritaria, ha dicho, oiga, por favor, reaccione usted. Fiscal General del Estado, antes de que le impute el Supremo, ¿quiere usted hacer el favor de marcharse, de dejar esto? ¿No ve usted que le está causando un daño que llevará muchos años reparar a la Fiscalía? Vamos a verlo y enseguida lo comentamos. La continuidad de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía es insostenible. Su comportamiento es anómalo y daña con creces la reputación e imparcialidad que se le crea al Ministerio Público. Así lo aseguran los fiscales del Supremo, que piden al fiscal general del Estado que dimita ya de su cargo. García Ortiz asumió la responsabilidad última de la nota de prensa con los datos del novio de Ayuso, González Amador, y eso le ha valido para que un juez de Madrid lo lleve ante el Supremo por un posible delito de revelación de secretos. El jefe del Ministerio Público mantiene su condición de aforado y es por tanto el Supremo quien debe investigarlo. Mientras él se niega a dimitir, sus compañeros de la carrera fiscal piensan que su máximo representante compromete la legalidad, y más aún cuando sobre él
Hay sospechas de que no ha cumplido con la ley. Según la APIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la situación ha traspasado ya todos los límites. En un comunicado sostienen que es el momento de la regeneración de la institución para que la Fiscalía se ponga en manos de quien no la lleve a la situación penosa que hoy están padeciendo. Pero las críticas no van solo contra el fiscal general del Estado, también contra la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Manuel Pino, ¿los fiscales ves cómo si reaccionan? Bueno, si reacciona, el que no reacciona el fiscal general. El fiscal general, porque el fiscal general, el Supremo, en el caso de la anterior fiscal general, en su nombramiento en la sala de lo militar, ya le dijo que había habido una desviación de poder y no se dio por enterado en esa decisión. En el nombramiento de Dolores Delgado, de fiscal de sala, que luego cambió a lo de Memoria Democrática, pero la primera iba a la sala de lo militar, ¿no? Bueno, pues ahí ya le dan un toque. Pero es que él, además, ha revelado secretos que por obligación tienen que preservar y no ponerlo a la luz pública mientras esté sustanciándose el procedimiento o la instrucción del procedimiento. Y él la ha puesto en la calle. Él y la ministra de Hacienda, que no la dejemos atrás, la ministra de Hacienda. Y sus pero subordinadas y han dicho dicen por que orden. le avisaron. Y ha dicho que actuaron por orden. La subordinada dijo que actuó y por que le orden. avisaron de que era delito. Del fiscal, que era delito. Entonces, han revelado conversaciones privadas del novio de Ayuso en esta instrucción, a sabiendas que lo que quería es el daño político. Y ha dado la orden de que se revelen cosas que no teníamos que revelarse. Actuar el Colegio de Abogados, que ha puesto una querella contra eso, y ya veremos, que ya dirán los tribunales, que si esa actuación inapropiada de la Fiscalía es o no es delito. En eso estamos, ya veremos. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha elevado la cosa al Supremo. Y ha dicho, tienen que pronunciarse porque esto no es sostenible que en una situación de una persona que está con un delito fiscal, pues toda la actuación se ponga en la luz pública para hacer daño o tener ventaja política, ¿no? Y eso no es de recibo, eso es inapropiado y eso tiene consecuencias legales. Pero es más grave que todo eso, es más grave, Horcajo, que todo eso, porque la gente, igual que ocurre también, como decíamos antes, de por qué le lleva la contraria el Constitucional al Supremo en el tema de los ERES, la gente pregunta por la calle, ¿pero qué ha hecho el fiscal? El fiscal ha hecho una cosa jurídicamente de una gravedad tan exorbitante para el que es el guardián de esa seguridad. Explico. El fiscal Ortiz, para salvaguardar la posición política del gobierno atacando a Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido de ser fiscal general del Estado en un actor político, en un activista político, y contra una información periodística ha filtrado lo que nunca puede una de las dos partes que hay en un juzgado filtrar, y es la estrategia de defensa entre una persona que tiene un expediente fiscal y quien le está acusando, porque no se puede decir cuál es la posición de la Fiscalía hasta que no se llega a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo nunca se publican, ni se publican tampoco las razones que llevaron al acuerdo. Por tanto, es de una gravedad que el que tiene que proteger el interés público y la legalidad, que es el Ministerio Fiscal, la mancille mandando a todos los medios una información que desvirtúa el principio jurídico de legalidad y que priva del derecho de defensa a la posición de un particular solo por atacar a Ayuso. Eso es una vergüenza de una falta de finura y de estilo político que en un país de Europa, del primer mundo, es imperdonable. Y segundo, que este señor, que es el fiscal general del Estado, que es entre las 4 o 5 personas en España que nunca pueden tener ni la más mínima sospecha de indicio racional de criminalidad, la semana que viene siga siendo fiscal y que se exponga a que le puedan imputar, es una vergüenza que nos hace que en Europa deberían darle un toque. Esto es una auténtica vergüenza si termina de consumarse. Nos hace entender a los españoles que cuando Sánchez decide colonizar una institución, manda al soldado Ryan a las playas de Normandía. Si sobrevive, perfecto, pero en el sueldo va que se lo líe con los alemanes, y si muere, pues, oye chico, pues una medallita. Y ya está. Eso es así. Le vale a Cándido, le vale a los otros dos que salieron del gobierno para colonizar el Constitucional, vale para la Fiscalía, vale para el CNI, vale para el INE y vale para
casi todo, porque si le dejan, terminará por colonizar lo poco que le queda, que no es gran cosa. De hecho, mañana tiene actuación en sesión doble el presidente del Gobierno para anunciar, hombre, claro, para anunciar la ley de medios y para, bueno, rebajar la ley Mordaza. No, la ley Mordaza es la misma cosa. La Mordaza se la van a poner a los medios y, bueno, pues van a hacer no sé qué concesiones a Sumar Podemos, que ahora vamos a conocer porque se le ha ido la pinza un poco a Yolanda Díaz anunciando un acuerdo que el Gobierno no quería que se revelara. No sabemos si hay acuerdo o no, pero sí sabemos bastante bien qué es lo que va a proponer el presidente del Gobierno en eso que llama él la regeneración democrática. ¿Qué tal si sacamos a los soldados Ryan de las instituciones? Eso estaría bien, ¿eh? No lo va a proponer, vamos a verlo. Lo ha adelantado Yolanda Díaz desde Bruselas a primera hora de la mañana. La ley Mordaza va a ser derogada, acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista. Y dentro de este acuerdo dice la vicepresidenta segunda que se privará de dinero público a aquellos medios de comunicación que vulneren la deontología del periodismo. Quienes practicando pseudoperiodismo, digamos que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo, desde luego serán privados de subvenciones y financiación pública. Estoy hablando de la Ley de Publicidad Institucional. Más tarde, los socialistas han querido rebajar la intensidad del anuncio y han puntualizado que solo se modificará el tratamiento de las injurias y las calumnias y que aún tienen que negociarlo con el resto de socios. Única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias. Estamos hablando, por tanto, de la parte de la ley Mordaza que tiene que ver con la libertad de expresión. Enfrente está la oposición. Un paso más en ese Estado autoritario. Los medios de comunicación que a Sánchez le resultan incómodos ya han sido definidos como pseudomedios. Y cuidado, porque esos medios están en el objetivo del Gobierno y quiere acabar con ellos. Algunos incluso se han tomado el acuerdo con sarcasmo. El que no cumpla el código pedrontológico, el código sanchológico, se arriesga a que en ese caso no pueda tener publicidad institucional. No es un código deontológico, sino pedrontológico. Y todo esto tan solo un día antes de que Pedro Sánchez presente en el Congreso su plan de regeneración democrática. Pues mira, es más simple eliminar la publicidad institucional. Y que ahorremos todos, ahorremos que nos hace falta. Pero la cara dura que tiene este PSOE, sus 1000 asesores son muy buenos haciendo titulares. ¿Cómo le puede llamar regeneración democrática? ¿Qué va a regenerar? Si es un intervencionismo de los medios. Regenere usted las instituciones que las tiene invadidas para ponerlas a su servicio. Regenere usted el sistema de elección en Radio y Televisión Española y que se elija un director entre los mejores periodistas de forma objetiva como estaba previsto. No ponga usted una administradora única y luego una apoderada general con poderes reforzados para ser como administradora única. 78 de 80 candidatos es la que han puesto la 78, porque es que tiene carne del PSOE. Este tema es de una especial gravedad. Están dando un mensaje de: si te portas bien, recibirás subvención. Si te portas bien, ganarás dinero. La democracia, que tenía 3 poderes y el balance y el cuidado del cuarto poder, la prensa, se ha convertido prácticamente en 3 poderes en uno, el Ejecutivo, y lo único que tenía de control del Gobierno verdadero, además del control de los miércoles que ahora mañana Feijóo a Sánchez, era la prensa. Una prensa era prácticamente lo único que nos quedaba para mantener lo que llaman los americanos check and balance, una especie de legitimidad de ejercicio de la política. Pues resulta ahora que va a ser el Gobierno de España el que va a decidir lo que es noticia y lo que es bulo, lo que es un medio de buena fe y transparente y lo que es una pseudonoticia. Esto es un auténtico... Pero Álvaro, ahí tiene también que reaccionar las asociaciones de prensa. Hay que verlos ya en la calle. Están colonizadas. Claro, hay que verlas en la calle porque afecta a ellos. Afecta a los periodistas. Manolo, afecta a los periodistas porque este señor ha huido de la prensa libre desde que está en la Moncloa. Manolo, que estuvo en la transición, recordará que siempre se decía que la mejor ley de prensa es la que no existe. No tiene que haber ningún control. El control está en los tribunales, en injurias y en calumnias. También voy a decir una cosa, y es una crítica, querido Manolo, al Poder Judicial y a los jueces. No puede ser que en España las injurias, las calumnias y sobre todo las noticias, las acusaciones falsas, los delitos de falsedad estén penados con 5 o 6.000 euros. Cuando tú das una noticia que es falsa,
te arriesgas a que el perjudicado se querelle contra ti y te peguen un buen palo y no que quede en nada, porque el titular es muy grande Pero Álvaro, hay que hacer una autocrítica de esa prensa. La prensa y la televisión, los medios en general, con los anuncios institucionales, le arreglan las cuentas de resultados. A la mayoría de los medios, solo sabe bien Orcajo. Claro, y entonces, ¿qué pasa luego? Que cuando quieren debilitar políticamente a alguien, le hacen la condena de los telediarios y la condena de las portadas de los periódicos en los que tienen influencia. Lo que han hecho Nacho Cano. Nacho Cano, dice usted Nacho Cano. Vamos con Nacho Cano porque hay algo que les quiero contar de Nacho Cano que si no se nos va el tiempo. Y es que las 17 y los 17, no sé cuántos eran chicos, chicas, los bailarines mexicanos traídos para la cosa teatral esta de Malinche, 1 a 1 han presentado denuncias individuales contra la policía española. ¿Por qué? Acusan a la policía de coacciones y acusan a la policía de falsedad documental. Tela telita, ¿eh? Esto va a ser un drama para el comisario que decidió apretar las cosas al punto de llevarse a este tío detenido. Orcajo, esto hay que hacer siempre el ejercicio de llevar las cosas al extremo para entenderlas. Este es un caso que si en vez de ser con un músico de una calidad extraordinaria, hemos disfrutado con Mecano, que es amigo de Ayuso, hubiese sido con un artista de los llamados progre o de la izquierda, no se hablaría en España de otra cosa y sería el escándalo mundial. Fíjate lo que te voy a decir. Yo no digo que este señor haya podido administrativamente, ese señor o cualquiera de los que tiene por debajo, cometer alguna falta administrativa, incluso parece que hay un tipo penal que es el de contratación irregular de trabajadores inmigrantes. No hay ni un solo caso, Orcajo, en la jurisdicción que conocemos en que alguien que haya sido un posible cometedor de ese delito se le haya detenido y de esa manera ya se le dejan antecedentes policiales. Desde mi punto de vista, eso está rayando lo que podríamos llamar una detención que podía ser ilegal y es más, creo que eso hace que cuando ha dicho Ayuso que eso es Stasi y policía estalinista o que el gobierno de España o Marlaska o algunos de sus cargos intermedios han tomado esa decisión, han tomado medidas estalinistas. Lo de estalinismo me parece muy exagerado. A mí también, a mí también. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que ¿ha habido una sobreactuación de la policía? Sí. Eso es obvio que ha habido en la detención, en los interrogatorios, una sobreactuación. Y luego una conexión con los medios afines al gobierno para poner de inmediato la noticia que la que buscaban. Es verdad, pero también es verdad que todo tiene su porqué. Y ahí parece que hay que distinguir contratos de inmigrantes, contrato de trabajo, del estatuto, de lo que son becarios. Parece que ha habido una buena intención de hacer unos becarios que no cumplen los requisitos por lo que sea, porque no le han dado la visa de estudiante. Esa no es la cuestión. Sí, la libertad ahí de la empieza. persona es sagrada. ¿Cómo alguien se detiene sin encomendarse a Dios ni al diablo? Eso he dicho que ha sido una sobreactuación. Que ha sido una sobreactuación. Pero que hay una denuncia de las 18 becarias, que le llama el becarias, de que pasa algo en esa contratación. No, solamente ha denunciado una y otros 18 han defendido a Nacho Cano. Vale, pero vamos a ver, que aquí hay una legislación del trabajo de becarios. Pero hombre, tú no puedes en España que estamos. Primero, me parece de una situación... la policía sí, pero lo otro que yo lo conozco bien... ahí hay una situación suficientemente claro que las 17 que quedaron en el coro, lo que fuera de Malinche, hayan ido 1 a 1 a decir quiero denunciar a la policía española por esto y por lo otro. Sí, una sobreactuación. Tremendo. Bueno, no tenemos tiempo pero viene para todo más. Por trabajo. Si acaso, para recordaros a los que nos veis desde Barcelona, vais a estar el día 23 en Barcelona, que el 23 de julio a las 8 de la tarde, si Dios quiere, estaremos en Barcelona porque queremos hablar con los que nos seguís en Barcelona, porque queremos conocer lo difícil que es hacer política allí. No estaré yo solo, estará Julia Ariza, estará Miguel Durán, estará Alejo Vidal Cuadras y si Dios quiere estaremos todos allí compartiendo algo con vosotros porque queremos escucharos, fundamentalmente escucharos. Si queréis escucharnos a nosotros, encantados. Ahora, eso sí, hay que llamar al club para reservar porque el aforo es limitado. Esencial, si queréis estar, hay que llamar. Quedan pocas plazas ya, o sea que ánimo y no os olvidéis de nosotros y del día 23 en Barcelona. Lo dejamos aquí, nos vemos en el día en 30 minutos.
usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenger contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? El Club de Amigos te está esperando con conferencias, paseos culturales y cursos muy interesantes. Presta atención a cómo hacerlo. Te lo explicamos en 3 sencillos pasos. Abre tu navegador web habitual. Escribe en el buscador nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com/agenda y presiona la tecla intro. Accederás a nuestro calendario donde podrás ver toda la información necesaria. Selecciona la que más te guste y regístrate. Una vez registrado, recibirás un correo electrónico con el código y guía de acceso. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición.
Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. El día en 30 minutos. El Constitucional ha borrado definitivamente el caso de los seres al tumbar las condenas de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán. El Tribunal Constitucional estima sus recursos de amparo y al final pues los dos expresidentes andaluces terminaron ganando la votación del Constitucional 7-4, como ya es una tradición en esa casa. El argumento de la sentencia es ahora que parece que se vulneraron derechos constitucionales de ambos sobre su presunción de inocencia. La sentencia sobre estos dos hombres, que también fueron presidentes del PSOE, tiene que ser ahora revisada por la Audiencia de Sevilla. Y le ha faltado tiempo precisamente a Manuel Chaves para salir a decir que el montaje ha quedado al descubierto. Por detrás quedan más de 70 personas próximas o del PSOE o próximas a autoridades del PSOE beneficiados por los seres en empresas donde nunca pusieron en pie, nunca trabajaron. Gastos en cocaína, gastos en juergas de los principales responsables de la administración de esas ayudas al empleo andaluzas. Un fondo de reptiles por el que se distrajeron buena parte de los 680 millones destinados a los seres por la Junta de Andalucía. Marina Álvarez. Sí, con la anulación de las condenas de Chaves y Griñán ya son 8 los altos cargos andaluces beneficiados por Cándido Conde Pumpido. 4 de ellos ya han sido puestos en libertad y el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, que no entró en la cárcel por motivos de salud, se va a librar de forma definitiva de ella tras la confirmación del Constitucional. A ellos, ojo, podrían unirse en los próximos días Gaspar Zarrías y Vicente Lozano, cuyos recursos son los únicos que a día de hoy siguen sobre la mesa. La Corte de Garantías solo ha rechazado 2 de los 12 amparos contra la sentencia del Supremo. La de José Antonio Viera, por no estar fundamentado, y la de Juan Márquez, al no estimarse vulneración de derechos. El recurso del ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, solicitó su excarcelación a la Audiencia de Sevilla, pero le fue denegada al no haber recurrido previamente al Constitucional. El Constitucional sigue borrando sentencias de los ERE y este martes le ha tocado a los expresidentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves, las piezas mayores de todo el entramado. No había trama política, no había ninguna confabulación política, no había absolutamente nada. Chaves estaba condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación y Griñán a 6 años y 2 días de prisión y 15 años de inhabilitación por prevaricación y malversación. Ahora ambas sentencias quedan anuladas y el Constitucional obliga a la Audiencia Provincial de Sevilla dictar nuevos fallos al considerar que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal. De esta manera, el expresidente andaluz, Griñán, nunca tendrá que entrar en prisión.
Una decisión que nos sorprende, y es que Chaves y Griñán son los últimos de una larga lista, porque las sentencias del Constitucional ya han supuesto la excarcelación de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, del exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, y del exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar. Antes de arrancar el pleno de este martes, el órgano presidido por Conde Pumpido ha rechazado la petición del PP de apartar del tribunal a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y a la magistrada María Luisa Balaguer. Según los magistrados, las recusaciones son extemporáneas. Desde Vox denuncian la instrumentalización de la justicia. Y donde ahora parece que el Tribunal Constitucional al servicio del PSOE. Y desde el PP acusan al Constitucional de borrar la corrupción. Y con esta resolución del Tribunal Constitucional, Andalucía le pide perdón a los corruptos de los ERES. Y es que con estas revisiones queda casi anulado el mayor caso de corrupción en la historia de España, en el que se repartieron a escondidas unos 680 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, que en aquel momento controlaban los socialistas. El Constitucional ha cumplido su principal cometido, borrar el estigma de lo que significaron los ERES sobre la familia socialista. No olviden que tanto Chaves como José Antonio Griñán fueron, además de presidentes de la Junta Andaluza, presidentes del PSOE y no poco tiempo. Esa es la principal función de la colonización de instituciones que lleva a cabo Pedro Sánchez desde Moncloa, colocar en el Constitucional a un hombre fiel a Teternum, Cándido Conde Pumpido, y a dos ex de su propio gobierno. Eso configura el famoso 7-4 que escuchan ustedes detrás de todas las sentencias que tienen que ver con las condenas de los ERES, y que son unas condenas que provienen del Tribunal Supremo y de la Audiencia de Sevilla, es decir, las han visto una veintena de magistrados. Ya no nos sorprende, la verdad es que esto ya se ha interiorizado en nuestras vidas. De hecho, si nos sorprende algo, por lo menos a mí, es el silencio del Supremo, que ha visto cómo el Constitucional retuerce sus funciones para corregir las sentencias que le vienen dadas desde el Supremo, siguiendo la voluntad del Gobierno. ¿Va a hacer algo el Tribunal Supremo? ¿Se considera agraviado por las sentencias que corrige Cándido Conde Pumpido? Bueno, pues ahí se podría haber hecho algo, en el propio Constitucional, por ejemplo. ¿Qué se pudo hacer? Pues como siempre son 7-4 y siempre son los mismos, votando unos con los 4 y otros con los 7, pues a lo mejor resulta que apartándose los que forman parte del bloque no progresista, pues hubiéramos conseguido algo. También hay que apretar para que sean los magistrados que antes se quitaron de en medio a la hora de las sentencias de los ERES y que ahora en el Constitucional no quieren hacerlo. Es el caso del propio Cándido Conde Pumpido. Es decir, todas estas votaciones que dan paso a sentencias de escándalo, bien pudieron ser diferentes si algunos se hubieran distinguido por su heroicidad y hubieran decidido paralizar incluso la actividad del Constitucional, que ha excarcelado a muchos y que ha dejado sin preocupaciones, exonerados de responsabilidades, a Chaves y a Griñán. También puede hacer algo ahora la Audiencia de Sevilla, ¿eh? Sí. A esta se le ordena que rehaga la sentencia. Bueno, pues no olvidemos que esas sentencias condenatorias, quien mejor las conoce es la Audiencia de Sevilla. Así que algo siempre se puede hacer, aunque claro, eso depende de un plus por valor que no entra en el sueldo. Carlos Barrabés consiguió el 90% de sus contratos públicos tras montar el máster de Begoña Gómez. Una de sus firmas, Innovanext, multiplicó por 5 sus ingresos entre 2021 y 2022, justo los años en los que él mismo confesó ayer haberse reunido con Sánchez y su mujer en la Moncloa. El presidente Ojo estudia ahora querellarse contra el juez que lleva la investigación. El Partido Socialista insiste en su que no hay nada y echa balones fuera sobre los encuentros entre Begoña Gómez, Pedro Sánchez y Carlos Barrabés. La agenda del presidente del Gobierno es pública y privada,
pero nunca es secreta. Y en el caso, además, del señor Barrabés, que es un empresario reconocido, pionero y precursor de lo que llamamos el comercio electrónico, a lo largo de sus años se ha reunido con máximos dirigentes políticos e institucionales. El año 2020 marca el inicio de las relaciones laborales entre los tres. Entonces el empresario era profesor asociado del máster que codirigía la mujer del presidente. A la testifical de este lunes, el juez Peinado se centra en la relación que guardan los encuentros que ha declarado mantuvo el empresario con Sánchez y su esposa, así como los beneficios que obtuvo su empresa Innovanext en 2021 y 2022, justo después de colaborar con el máster de Begoña Gómez. En total, se hizo con más de 20 millones de euros por parte del Estado, es decir, hasta el 90% de los contratos públicos de sus empresas, que si bien no los obtuvo de manera directa por parte de la Moncloa, sí lo hizo a través de una empresa dependiente del Ministerio de Economía, Red.es. El año 2021, no obstante, coincide también con este momento en el que Pedro Sánchez le alaba justo 2 meses antes de recibir su primer contrato. Nuestra aspiración es modernizar profundamente nuestro tejido empresarial. Yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona. El próximo viernes 19 de julio es el día en que su mujer, Begoña Gómez, debe declarar ante el juez Peinado. Y entre los intentos por parte del Partido Socialista de dar por cerrado el caso, el propio presidente Pedro Sánchez estaría barajando querellarse contra el magistrado, dicen, cuando finalice la instrucción del caso. Ya criticó que se abrieran diligencias contra su esposa en periodo electoral, lo tildó de bulo y de un intento más por parte de la derecha, también de la justicia, por quebrar su plano político y personal. Los abogados de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, han vuelto a la carga y han solicitado nuevamente al juez que apague las cámaras del juzgado mientras declara en calidad de investigada por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios. Esa es su pretensión. Claro que la primera vez que lo hicieron, el juez dijo que tenía que hacer lo que era indicado para un investigado y lo que haría cualquier ciudadano español. Y ahora tal vez se apoyan los abogados de Begoña Gómez en que fue muy aireada la imagen y el sonido de su primer pase por el juzgado hace apenas 2 semanas. PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo para derogar parte de la ley Mordaza y quitar subvenciones a pseudoperiodistas. El Gobierno va a revisar los delitos relativos a la ofensa a los sentimientos religiosos o las injurias a la corona, a la vez que anuncia que cortará el grifo a los medios críticos. Pedro Sánchez lo va a anunciar mañana. Lo ha adelantado Yolanda Díaz desde Bruselas a primera hora de la mañana. La ley Mordaza va a ser derogada, acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista. Y dentro de este acuerdo dice la vicepresidenta segunda que se privará de dinero público a aquellos medios de comunicación que vulneren la deontología del periodismo. Quienes practicando pseudoperiodismo, digamos que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo, desde luego serán privados de subvenciones y financiación pública. Estoy hablando de la Ley de Publicidad Institucional. Más tarde, los socialistas han querido rebajar la intensidad del anuncio y han puntualizado que solo se modificará el tratamiento de las injurias y las calumnias y que aún tienen que negociarlo con el resto de socios. Única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias. Estamos hablando, por tanto, de la parte de la ley Mordaza que tiene que ver con la libertad de expresión. Enfrente está la oposición. Un paso más en ese Estado autoritario. Los medios de comunicación que a Sánchez le resultan incómodos ya han sido definidos como pseudomedios. Y cuidado, porque esos medios están en el objetivo del Gobierno y quiere acabar con ellos. Algunos incluso se han tomado el acuerdo con sarcasmo. El que no cumpla el código pedrontológico, el código sanchológico, se arriesga a que en ese caso no pueda tener publicidad institucional. No es un código deontológico, sino pedrontológico. Y todo esto tan solo un día antes de que Pedro Sánchez presente en el Congreso su plan de regeneración democrática. Y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales considera que el trámite que ha sometido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidiendo al Supremo que llame a declarar al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos en el caso del novio o pareja de Ayuso es el colmo de una situación, dicen, que ya ha traspasado todos los límites que puede soportar la institución. Y se refieren, claro está, a la Fiscalía.
La continuidad de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía es insostenible. Su comportamiento es anómalo y daña con creces la reputación e imparcialidad que se le crea al Ministerio Público. Así lo aseguran los fiscales del Supremo, que piden al fiscal general del Estado que dimita ya de su cargo. García Ortiz asumió la responsabilidad última de la nota de prensa con los datos del novio de Ayuso, González Amador, y eso le ha valido para que un juez de Madrid lo lleve ante el Supremo por un posible delito de revelación de secretos. El jefe del Ministerio Público mantiene su condición de aforado y es por tanto el Supremo quien debe investigarlo. Mientras él se niega a dimitir, sus compañeros de la carrera fiscal piensan que su máximo representante compromete la legalidad, y más aún cuando sobre él hay sospechas de que no ha cumplido con la ley. Según la APIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la situación ha traspasado ya todos los límites. En un comunicado sostienen que es el momento de la regeneración de la institución para que la Fiscalía se ponga en manos de quien no la lleve a la situación penosa que hoy están padeciendo. Pero las críticas no van solo contra el fiscal general del Estado, también contra la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Y en medio de las negociaciones para renovar el gobierno de Cataluña, Marta Rovira ha sido recibida hoy por Pere Aragonès junto al resto de fugados que ya están de vuelta en España. La secretaria general de los republicanos insiste hoy también en que ha vuelto para terminar el trabajo y junto a Aragonès exige la celebración de un referéndum de independencia. Marta Rovira volvió de Suiza tras anularse la investigación de Tsunami por una cuestión procesal. Hoy Pere Aragonès precisamente ha reivindicado esta organización como una herramienta de diálogo pese a haber sido investigada por terrorismo y ha asegurado que este es el modelo que ha hecho posible la ley de amnistía. Y en la página internacional hoy, con gesto serio, emocionado y con la oreja derecha vendada, ha reaparecido Donald Trump tras el intento de asesinato del pasado sábado. El candidato republicano a la Casa Blanca ha sido recibido como un héroe en la convención de su partido, donde va a ser este jueves cuando formalmente presente su nominación para las presidenciales. Sobre ese atentado que casi acaba con su vida, la policía desconoce aún el móvil del atacante, cuyo propósito, ya no queda ninguna duda, era provocar un daño mucho mayor a juzgar por el arsenal que encontraron en su coche. Y por cierto que Trump ha aprovechado esta ocasión, la convención republicana, para anunciar el nombre de su candidato a la vicepresidencia. El elegido es el senador por Ohio, James David Vance, que compartirá ticket con el expresidente en esa carrera a la Casa Blanca. Trump ha apostado por la lealtad y por un candidato fiel a sus principios políticos. Vance comparte sus líneas maestras en inmigración y en política exterior y es además muy cercano a su hijo Donald Trump Jr. Esto, ojo, no siempre fue así. Hace 10 años Vance era un gran crítico del magnate al que llegó a llamar idiota y a comparar con Hitler, como ahora le recuerda a este periodista. Esto es una evolución. Hemos hablado de esto antes, de los comentarios pasados que hiciste con respecto a Donald Trump. Dijiste que nunca apoyarías a Trump, que nunca te ha gustado, que es un candidato terrible, que eres idiota si le votas, que podría ser el Hitler de América, que podría ser un gilipollas cínico, una heroína cultural, asqueroso, reprensible. Y tras el fallido intento de asesinato, algunas figuras mediáticas, como es el caso de Elon Musk, han dado un paso adelante para anunciar que contribuirán económicamente para financiar la campaña de Donald Trump a las presidenciales. Elon Musk donará 45 millones de dólares al mes para la campaña de Trump. Musk tiene un patrimonio neto valorado en 252,4 mil millones de dólares, en parte por sus ingresos con la empresa de vehículos eléctricos Tesla y en parte por sus ingresos como propietario de la red X. Y el Parlamento Europeo ha vuelto a elegir a Roberta Metsola como su presidenta. La conservadora maltesa ha arrasado con un 90% de los votos, algo inédito hasta la fecha, frente a su única rival, Irene Montero, que se ha tenido que conformar con solo 61 síes. El de la presidencia de la Eurocámara es el primero de los grandes puestos europeos para esta legislatura que ya se han aprobado. El jueves los 720 eurodiputados van a votar si reeligen a la conservadora Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión. Ya saben que de forma absolutamente espontánea algunos jugadores de la selección española de fútbol, después de ganar la Eurocopa, cantaban Gibraltar español. Bueno, pues el gobierno gibraltareño ha expresado su malestar por lo que consideran
cánticos rancios por parte de esos jugadores de la selección española de fútbol y reclaman que no se use el deporte para promover ninguna ideología, confundiendo mucho las cosas, lo que es la ideología y lo que es la historia de Gibraltar. Empezó Morata. ¡Es español! Pero no fue el único. Espera un segundo. Gibraltar es español. La Roja ha vuelto a poner en pie al país entero. Unidos como estamos, somos más fuertes. ¡Viva España! Y cuando decimos entero, es entero. La celebración de la selección española de fútbol podía haber quedado en una anécdota con alguna que otra crítica por parte de la izquierda, como esta de Reyes Maroto. Calificó la alegría de Almeida como un acto de cuñadismo impropio de un representante público como el alcalde de Madrid. Sin embargo, la fiesta española ha sentado como un jarro de agua fría incluso a la prensa inglesa. Ya se lo advirtió Morata a Rodri. Escucha, que tú juegas en Inglaterra, socio. El Daily Mail lo califica como un tema político delicado. Habla de tensiones disparadas tras el Brexit y de un estatus posterior al referéndum estancado en las negociaciones. Por su parte, el Daily Express tacha directamente de payasadas las palabras de Rodri y dice que podría tener problemas cuando vuelva a Inglaterra dentro de unas semanas como jugador del Manchester City. El gobierno gibraltareño ha contestado directamente a los cánticos de los jugadores. Dice sentir decepción ante lo que califica como cánticos con comentarios rancios sobre Gibraltar. Y la Federación Gibraltareña, que tacha de provocativas e insultantes las celebraciones, anuncia directamente una queja ante la UEFA. Lo cierto es que la selección ha tenido apoyos tanto por parte del alcalde madrileño. Pensar que Gibraltar es español lo pensamos muchos españoles, ¿qué quiere que le diga? Como sorprendentemente por parte del propio gobierno, de la boca de Pilar Alegría. Creo sinceramente, de verdad, que hay que traducirlo y enmarcarlo en el contexto y en el momento en el que se produjo. España vuelve a tener la mejor selección de fútbol de Europa. Un autobús ha sufrido esta mañana un aparatoso accidente en Tordera, Barcelona, que ha dejado 4 heridos graves y una treintena en diversos estados. El vehículo trasladaba a empleados de Inditex desde Barcelona a sus instalaciones de Tordera y ha volcado a la entrada de un túnel, quedando prácticamente en posición vertical. Los bomberos han podido evacuar a todos los pasajeros y con mayor dificultad también al conductor. Por el momento se desconocen los motivos del siniestro, aunque una de las hipótesis es que el conductor se haya quedado dormido. Una niña de 2 años y un joven de 20 han muerto en el hospital después de haber llegado en cayuco al puerto de La Restinga, en el sur de la isla de El Hierro. Esto lo confirma la Consejería de Sanidad Canaria. La menor fue evacuada directamente en helicóptero al Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, dada la gravedad de su caso, y luego falleció, mientras que el joven pues moría en el traslado al llegar al hospital, en este caso al Hospital del Hierro. Y España se vuelca hoy con la Virgen del Carmen, venerada por los marineros y patrona de la Armada Española. En San Pedro del Pinatar, en Murcia, 10.000 personas han seguido la procesión, donde 70 barcos han acompañado a la Virgen. La celebración, que es de interés turístico regional, ha contado con la participación de la Patrulla Águila. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con nosotros. Y felicidades a todas las Cármenes. Hasta mañana.